Estimado profesor, compañeros, nosotros vamos a disertar sobre los métodos de protección contra contactos indirectos, cuyos nombres de los integrantes son Javier Alarcón, Jaime Avendaño y Felipe Beltrán, en la asignatura de Seguridad Industrial, sección 431 EI. Como introducción, la electricidad es un elemento primordial para el ser humano, en el que se utiliza con múltiples propósitos. Para esto, diversos profesionales la utilizan según sus necesidades y sus propios objetivos. Sin embargo, esta es peligrosa y ante cualquier contacto, que ya sea directo o indirecto, puede desencadenar un accidente con sus diversos niveles de gravedad hasta llegar a la muerte. Para esto existen diversos métodos de protección a los que una persona puede depender. En esta presentación conoceremos algunos métodos de protección contra contactos indirectos a los que cualquier trabajador puede depender. En relación a los métodos de protección contra contactos indirectos, su objetivo es proteger a las personas contra los peligros que pueden derivarse de un defecto de aislamiento entre las partes activas y masa u otras partes conductoras accesibles. En este caso nos referimos a contacto indirecto cuando una persona toca con alguna parte de su cuerpo una parte metálica de un equipo eléctrico que en condiciones normales está desenergizada, pero que en condiciones de falla se energiza. ¿Cómo funciona? Se protege al limitar al mínimo el tiempo de la falla, haciendo que el valor del voltaje con respecto a tierra que se alcance en la parte fallada sea igual o inferior al valor de seguridad, o bien haciendo que la corriente que puede circular a través del cuerpo del operador, en este caso de falla, no exceda un cierto valor de seguridad predeterminado. En este caso, ¿cuánta tensión puede soportar una persona? Los valores máximos de tensión a los cuales puede quedar sometido el cuerpo humano sin ningún riesgo son 50 volts en lugares secos y 24 volts en lugares húmedos o mojados en general. En nuestra presentación, los métodos de protección contra contactos indirectos de los que hablaremos serán tierra de protección, protector diferencial, voltaje reducido, protecciones dieléctricas y transformador aislador. La puesta a tierra se define como un conductor enterrado que tiene como finalidad conseguir que en la instalación no existan necesidades peligrosas y además permita el paso a tierra de corriente de defecto o descargas atmosféricas. El objetivo de la puesta a tierra es la de reducir la tensión con respecto a tierra, que puede aparecer en alguna ocasión de las masas metálicas, asegurar el funcionamiento de los sistemas de protección y eliminar o reducir el riesgo por avería en las instalaciones eléctricas. Ahora les voy a hablar sobre las puestas a tierra. Las partes de una toma a tierra son cuatro. Tenemos las tomas de tierra, la línea principal de tierra, derivaciones de las líneas principales y los conductores de protección. Las tomas de tierra están constituidas por un electrodo, masa o pica metálica que hacen contacto con las cargas que pueda tener. Es un enlace a tierra con la línea principal de tierra. La línea principal de tierra está formada por conductores que parten del punto de puesta a tierra y a las cuales están conectadas a las derivaciones que las forman. Las derivaciones de las líneas principales de tierra están formadas por conductores que unen la línea principal de tierra con los conductores de protección o directamente con las masas. Los conductores de protección. En el circuito de puesta a tierra une las masas de una instalación a la línea principal de tierra. La toma de tierra. En esta imagen podemos ver que el efecto que causa la no presencia de la tierra al momento de tocar electrodomésticos que no proceden de una protección. Se evita el choque eléctrico. Protector diferencial. Un protector o interruptor diferencial, o también llamado disyuntor, es un sistema de protección automático que se instala en el cuadro principal de cualquier instalación eléctrica, aguas debajo de toda carga conectada, y que tiene la función de proteger la instalación de derivaciones a tierra y a las personas de contactos directos o indirectos. Se clasifica según fases, monofásico, trifásico, diferencia de potencial a la que estarán sometidos, 230 voltios o 400, intensidad máxima que se les puede atravesar, sensibilidad, siendo los más habituales en 30 mA y de 300 mA,
tiempo necesario para su reacción que no debería ser inferior a 30 milisegundos. Los interruptores diferenciales disponen de un botón o tester, marcado generalmente con una T. Este botón sirve para comprobar que el funcionamiento del interruptor diferencial o disyuntor es correcto. ¿Cómo funciona? La base del funcionamiento del interruptor diferencial es sencilla. Simplemente mide la intensidad de corriente que entra en un circuito y la que sale del mismo. Si la medición es la misma, quiere decir que no se pierde por ningún sitio y que la instalación es correcta, pero si la medición es distinta, significa que la intensidad se está perdiendo por algún sitio. Imaginemos el circuito eléctrico de nuestra vivienda, compuesto por las protecciones principales, un interruptor diferencial, varios enchufes y la iluminación. Cuando se está utilizando alguno de estos aparatos eléctricos, entra en la instalación una intensidad I. Si por cualquier causa una persona toca la instalación, cierta intensidad de corriente circulará a través de esta persona hasta el suelo, por lo que la medición de la intensidad realizada por el interruptor diferencial a la salida del circuito será la diferencia entre la que entraba y la que va a tierra a través del cuerpo de esa persona. De esta forma, al ser diferente la intensidad de entrada y la de salida, el dispositivo automático abrirá el circuito, cortando el paso de corriente al interior de la instalación y evitando la muerte de esa persona. Un interruptor diferencial mide la corriente que entra y sale del circuito para así determinar si entra y sale la misma intensidad. El interruptor diferencial está conectado al inicio de la instalación y en el final, es decir, al cable de entrada y el de salida. Dispone de estas conexiones de dos bobinas que generan un campo magnético opuesto. La intensidad circula por cada bobina en sentido contrario, junto a un núcleo o armadura que permite, mediante dispositivos mecánicos, cortar la alimentación eléctrica accionando diversos contactos. De esta manera, cuando el campo ejercido por las bobinas sobre el núcleo es diferente, automáticamente el dispositivo mecánico corta la alimentación. Ahora le hablaremos sobre los voltajes reducidos de 12 y 24 volt. Los voltajes reducidos son tensiones extra bajas, también conocidas como instalaciones de bajo consumo. Son medidas de protección contra tensiones peligrosas. Su finalidad es proteger al operador o usuario de una instalación o equipo eléctrico contra los contactos directos, utilizando alguna de las medidas contra contactos directos o mediante combinación de ellas. Estos dispositivos reducen el riesgo por sí mismos, evitando que los contactos sean peligrosos. Su funcionamiento se basa en dos principios. 1. Impedir la aparición de corriente de defecto a través del uso de aislamiento complementario. 2. Conseguir que si se produce un contacto indirecto, este resulte inofensivo. Para ello se utilizan tensiones no peligrosas menores a 24 volt. Medidas de protección contra tensiones peligrosas. En un sistema o circuito eléctrico, el operador corre el riesgo de quedar sometido a tensiones peligrosas por contacto directo o por contacto indirecto. Contactos directos. Un contacto directo es cuando toca con alguna parte de su cuerpo una parte del circuito o sistema que en condiciones normales está energizada. Contactos indirectos. Una tensión por contacto indirecto, cuando toca con alguna parte de su cuerpo una parte metálica de un equipo eléctrico que en condiciones normales está desenergizada, pero que en condiciones de falla se energiza. Medidas de protección contra contactos directos. Protección contra los contactos directos con partes energizadas que funcionen a más de 50 volt. Colocación de la parte energizada fuera de la zona alcanzable por una persona, colocando las partes activas en bóvedas, salas o recintos similares, accesibles únicamente a personal calificado. Separando las partes energizadas mediante rejas, tabiques o disposiciones similares, de modo que ninguna persona pueda entrar en contacto accidental con ellas y que solo personal calificado tenga acceso a la zona así delimitada. Recubriendo las partes energizadas con aislantes apropiados, capaces de conservar sus propiedades a través del tiempo, y que limiten las corrientes de fuga a valores no superiores a 1 mA. Las pinturas, barnices, lacas y productos similares no se considerarán como una aislación satisfactoria para estos fines. Medidas de protección contra contactos indirectos. Manteniendo la aislación en los diversos puntos de la instalación y sus valores adecuados. Tomar medidas destinadas a suprimir el riesgo, haciendo que los contactos no sean peligrosos, impidiendo los contactos simultáneos entre las masas y los elementos conductores, entre los cuales puedan aparecer tensiones peligrosas. Dentro de esta clase encontraremos los siguientes sistemas de protección. Empleo de transformadores de aislación.
Empleo de tensiones extra bajas. Empleo de aislación de protección o doble aislación. Conexiones equipotenciales. Medidas de protección contra contactos indirectos. El empleo de transformadores de aislación. Este sistema consiste en alimentar el o los circuitos que se desea proteger a través de un transformador, generalmente de la razón 1:1, cuyo secundario esté aislado de tierra. El empleo de tensiones extra bajas. En este sistema se empleará como tensión de servicio un valor de 42 o 24 volt. El empleo de este sistema de protección es recomendable en instalaciones erigidas en recintos o lugares muy conductores y que harán innecesaria la adopción de otras medidas adicionales de protección. El empleo de aislación de protección o doble aislación. Este sistema consiste en recubrir todas las partes accesibles de carcasas metálicas con un material aislante apropiado. Las conexiones equipotenciales. Este sistema consiste en unir todas las partes metálicas de la canalización y las masas de los equipos eléctricos entre sí, y con los elementos conductores ajenos a la instalación que sean accesibles simultáneamente, para evitar que puedan aparecer tensiones peligrosas entre ellos. Al reducir la tensión, podemos disminuir la probabilidad de choques eléctricos. Su uso aplica a la electrónica y la automatización, generando componentes eficientes y más seguros. En relación a las protecciones dieléctricos, antes tenemos que hablar de qué es un material dieléctrico. Los materiales dieléctricos son aquellos que no conducen la electricidad, por lo que se usan como aislantes eléctricos, aunque no existen materiales absolutamente aislantes, sino más bien malos conductores. Bien porque esté constituido por moléculas polares o bien porque aun siendo no polares se polarizan cuando el material se encuentra en presencia de un campo eléctrico. ¿Y qué materiales pueden ser dieléctricos? Pueden ser tanto sólidos como líquidos y gases. Ahora, normalmente un dieléctrico se vuelve conductor cuando se sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico, o también llamado rigidez dieléctrica. Como ejemplos de materiales dieléctricos, en los sólidos tenemos la porcelana, el cristal, la madera y la mayoría de los plásticos, la goma, entre otros. Entre los líquidos tenemos aceite, petróleo y derivados de este, agua en ciertos casos, y debe estar totalmente desmineralizada. Ya el líquido dieléctrico más empleado es el aceite mineral, aceite de ricino, y entre los nuevos líquidos sintéticos destacan las siliconas y los polialfa-olefines. En este caso también hay que tener en cuenta que la mayoría de los líquidos son altamente inflamables, por lo que hay que tener mucho cuidado. Dentro de los gases tenemos el nitrógeno y el hexafluoride de sulfuro, son algunos de los gaseosos que tienen uso más general. Ahora, en cuanto a los elementos de protección dieléctricos, tenemos las botas. Ahora, las botas son elaboradas en materiales de cuero y ofrecen un alto nivel de protección contra las descargas eléctricas para trabajadores que se expongan a este riesgo eléctrico. Estas botas deben tener suela de caucho, cosidas y en ningún caso con clavos, libre de ojaletes o partes metálicas y resistentes a voltajes desde 1000 voltios para corriente alterna y 1500 voltios para corriente continua. También tenemos los guantes dieléctricos, que están hechos de goma o látex tipo 1 y 2 respectivamente, que se utilizan para realizar labores de manipulación de las líneas energizadas de baja y media tensión. Estos guantes pueden estar compuestos por dos elementos. El primer elemento es externo, elaborado en cuero, con palma reforzada y corto, y el segundo elemento es el interno, elaborado en polímero resistente a diferencias de potencial en baja y media tensión. En cuanto a especificaciones técnicas, tienen elevada resistencia mecánica, fabricados en goma o látex, cumplen con las normas de seguridad pertinentes, clasificados por clase. La 00 es de 500 volt, la 0 1000 volt, la clase 1 7500 volt, la clase 2 17000 volt, la 3 26500 volt, 4 36000 volt, cuya tensión máxima de uso. Pueden ser usadas tanto para tensiones de alternas como continuas, y podemos encontrarlo en uno o dos colores, que permite la fácil detección de problemas en su superficie.
¿Cuáles son los cuidados básicos? ¿Cuándo usarlos? Deberán usarse guantes dieléctricos en maniobras de conexión y desconexión de todo circuito energizado en tableros de control, como doble protección en el uso de instrumentos de medición, uso de escaleras u otro equipo que esté expuesto a redes eléctricas energizadas y para manipulación o instalación de postes entre líneas energizadas. ¿Cuándo no usarlos? Solo deben ser usados para los niveles de tensión de trabajo para los cuales fueron constituidos. No usar los guantes húmedos. Nunca utilice los guantes para realizar trabajos directos. Podrían sufrir daños en su superficie que podrían en riesgo la vida. Descarte los guantes cuando estos presenten deterioro en su superficie o cuando entre en contacto con algún hidrocarburo o solvente derivado del petróleo. ¿Cómo se almacenan? No se almacenan los guantes en lugares húmedos. Cada par de guantes dieléctricos debe ser guardado en un bolso de protección para evitar daños y debe ser almacenado en lugares limpios, secos y fuera de las radiaciones solares o fuentes de calor. También tenemos el casco de seguridad dieléctrico, que se utiliza en sectores relacionados con el petróleo, construcción, astilleros, explotación de minas, perforación de túneles, en aserraderos, industrias, empresas de servicios públicos, electrificadoras, tendido de redes eléctricas. El material es polímero y tiene suspensiones tanto corona y araña. También tenemos la protección facial dieléctrica. Esta protección con vista frontal de cobertura dieléctrica, apta para resistir alto voltaje, posee visor policarbonato incoloro de 2 milímetros de espesor, capuchón confeccionado en tela y resistente a llamas y chispas, casco con sistema slot y ajuste de cremallera regulable. Transformador aislador. El transformador de aislamiento desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del tablero de aislamiento porque protegen a las personas y equipos. Un transformador es un dispositivo que transfiere energía eléctrica de un dispositivo a otro. Estos transformadores de aislamiento son de relación unos a uno aislados, es decir, con igual número de espirales en el primario y en el secundario. Al estar los dos circuitos separados, permite proteger contra indirectos por separación de circuitos. Ventajas del transformador de aislamiento. Los transformadores de aislamiento son esenciales en la protección contra los peligros de choques eléctricos. Estos equipos sirven para mantener una alta disponibilidad de suministro eléctrico. La corriente de pérdida en esta clase de transformadores es más baja y puede tener varias capas de aislamiento reforzado que dan una mejor seguridad. Existen dos tipos de transformadores de aislamiento: monofásico, trifásico. El monofásico lleva instalada una pantalla entre el bobinado primario secundario que está conectada a un terminal aislado. Las escuadras de montaje están aisladas del núcleo del transformador. Los transformadores tienen una potencial nominal de 3, 15 y 10 kW, tienen sensores de temperatura incorporada, cuentan con un bajo nivel de ruido y poseen una gran capacidad de carga, marca VDE ENEC. El transformador de aislamiento trifásico lleva instalada una pantalla entre el bobinado primario y secundario, que está conectada a un terminal aislado. Las escuadras de montaje están aisladas del núcleo transformador. Los transformadores de aislamiento trifásico cuentan con potencial nominal 3, 15, 10 kW y sensores de temperatura incorporados. Como conclusión, es necesario para el trabajador conocer todos los métodos de protección a los que éste puede depender en caso de que una situación no sea la ideal. La revisión de los elementos de protección debe ser permanente si se quiere evitar cualquier accidente, y el manejo de la electricidad sin protección adecuada es peligrosa y como consecuencia de aquello puede ocasionar lesiones físicas secundarias y hasta la muerte por fibrilación ventricular.